Buenas tardes Victorino Fernández, buenas tardes estimados radioyentes de su programa Por las Vías del Perú. Sí, pues nos hemos encontrado con una noticia torpe, ¿no? Porque la alcaldesa de Lima se jactaba de que el paro no había tenido efecto cuando no había ningún paro. Entonces, ¿qué pasa con los asesores de imagen de la señora Susana Villarán? ¿Qué pasa con sus asesores personales? La verdad de las cosas que no puede, digamos, alarmar a la población, porque sales a declarar a la prensa y cuántas personas han dejado de hacer miles de cosas, porque ante un paro, pues, ya te abstienes de movilizarte, ¿no? Haces llamadas telefónicas para que ya no te envíen tal cosa, o tú mismo ya no te trasladas. O sea, ha generado un impacto económico negativo, ¿no? La irresponsabilidad de Susana Villarán. Cuando uno es una autoridad política tiene que ser muy responsable de lo que habla y de lo que dice. Ahora, muy bien que el señor Rao haya dicho pues lo que es cierto, ¿no? Que no ha convocado ningún paro. Pero, ¿qué está pasando con estas autoridades? Igual no ha acontecido con el general Raúl Salazar, que lo hemos visto hace pocos, el director de la Policía Nacional del Perú, casi con lágrimas en los ojos, diciendo que lamenta que el titular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Cueto Acerbi, no haya ratificado lo que él había dicho unas horas antes, en el sentido que este señor, Cueto Acerbi, titular de las Fuerzas Armadas, le había pedido una unidad móvil de apoyo en su domicilio. Entonces, la pregunta es, señor general Salazar, señor ministro del Interior, ¿cualquier persona puede pedir verbalmente que te envíen un patrullero a tu casa? Por más titular del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que sea. Y ahora el señor Raúl Salazar, casi sollozando con lágrimas en los ojos, que el almirante Acerbi, Cueto Acerbi, también tiene familia y el que no debe portarse así. Oiga, todo un general de la policía y que le hagan el tonto. La señora Susana Villarán, toda una alcaldesa de Lima Metropolitana, y ha generado un impacto económico negativo. ¿Cuántos miles de miles ha hecho perder por su irresponsabilidad? Entonces me parece que lo que dice Victorino al inicio del programa es valedero, ¿no? Tenemos que ser responsables. Al momento de salir hay que revisar el auto, religiosamente, las llantas, aire, agua, líquido de freno, dirección. Hay que ser responsables, no como muchos irresponsables, va a la redundancia, que en mitad de viaje se van al grifo, y eso está prohibido. Sin embargo lo hacen, y todavía guapean a la gente. Y hemos visto también, Victorino, con estupor y con vergüenza ajena, el informe Panamericana de Canal 5, creo que es en el programa Panorama, de una valiente periodista que fue a buscar taxistas que violaban las normas. Y hemos encontrado taxistas que un poco más y sacan pistola, chaveta, le mentaron la madre, la trataron de la peor forma, no había ningún respeto a su condición, primero de mujer y segundo de periodista profesional. Sabiendo que están las cámaras de Canal 5, oiga, mismos delincuentes. ¿Y qué pasa acá? Nadie está controlando esto. Hemos visto las noticias policiales. 2 delincuentes, disculpen la palabra, malditos personajes que violaban mujeres en el límite entre San Juan de Lurigancho y Cajamarca. 2 de ellos detenidos, con pistola, quetes, no sea pasta básica, ¿no es cierto? Y habían sido denunciados por varias mujeres donde las violaban. Primero las llevaban a que saquen plata del cajero, les vaciaban toda su cuenta y luego las llevaban al límite de San Juan de Lurigancho con Cajamarca y las violaban. Los han capturado, gracias a Dios. Pudieron haber sido nuestras hermanas, primas, madres, pero la policía les roban a la propia policía en la salida de Coisco. Oiga, es que, por Dios, ¿quién no sabe que Chimbote es una zona roja para la delincuencia? ¿Quién no sabe eso? ¿Y quién no sabe que en Coisco hay una gran cantidad de delincuentes? El que le habla vive en Lima, pero conozco de esa realidad. Y un policía debe estar más enterado y poner más celo. Sin embargo, le robaron sus cosas, pues. Entonces, la verdad, todo esto gira en torno a la falta de responsabilidad.
falta de previsión, falta de nivel, demasiada mediocridad. Raúl Salazar, el general Raúl Salazar de la policía y la señora Susana Villarán han demostrado hoy mediocridad e irresponsabilidad. Y así han manejado y dirigen instituciones públicas, mi estimado Vitorino. Qué triste, qué patético. La seguridad que es muy importante. Sí, efectivamente. Y también falta tomar medidas jurídicas concretas de defensa del ciudadano y defensa de la sociedad. Hoy día escuché, sinceramente con indignación, a don Alberto Fujimori alzar la voz y iracundo, molesto, que por qué lo habían condenado a 8 años por el tema de los diarios Chicha, y se llamó a sí mismo honrado, ¿no? Un poco más y quería que lo designen ya héroe nacional del Perú. Oiga, qué tal sinvergüencería propio de un delincuente nato, sinceramente. Porque este señor, solamente en el caso de sus hermanas, ¿no es cierto?, en el caso Apencay, solamente hay millones de dólares que se habían desviado de las donaciones de Japón a las cuentas personales de Alberto Fujimori y familia. Solamente ese caso, ¿no? Pero, ¿por qué nos interesa Fujimori en el tema del transporte? Porque fue él, precisamente, el que liberalizó todo, pues, en materia de transporte. Y resulta que cualquier choncholinero podía comprar combis y lanzarlas siniestradas. Me acuerdo en el tiempo de Fujimori. Esas combis siniestradas, el ingreso de las combis de segunda, ¿no es cierto?, remachadas, sabe Dios cómo, y timón cambiado, y entraron en masa a trabajar a Lima. Las combis asesinas vienen desde Fujimori y nadie las controla. ¿Por qué? La ley del mercado, dice pues. La ley del mercado, ¿no? Entonces cualquier choncholinero, con el respeto de mis amigos que venden choncholí, cualquier choncholinero agarra y pone su empresa de combi, pues, pone su empresa de transporte. Ese es el tema de ahora, de la licencia de transporte, y que tanto cacarea, si se puede aplicar el término, una autoridad edil diciendo que ya empezó la reforma del transporte. ¿Cuál reforma del transporte? ¿Cuál? Eso es lo que quisiéramos saber. Todo está igual. ¿Cuál? La liberalización del transporte es el cáncer que está matando seres humanos y está enriqueciendo a asesinos y está enriqueciendo a gente que no tiene nada que ver con el transporte. En su vida han manejado pero ni un camioncito de madera, de esos de juguete, ni siquiera eso. Pero sin embargo son autoridades en materia de transporte, empresarios de transporte. Entonces esto tiene que cambiar, tiene que haber control, señor ministro del Transporte, Carlos Paredes y señora Susana Villarán. Tiene que haber control y orden. Cualquiera se taxi ahora, cualquiera viola, cualquiera fuma, se mete su coca, su pasta básica y sale a taxiar para seguir fumando, ¿no? Acaba de denunciar a un jovencito que lo paró una chica agraciada, le dijo llévame a tal lugar y en el camino lo estaban esperando la banda. Las mujeres también metidas en la delincuencia. ¿Por qué? Porque tenemos, como dijo Victorino Fernández, programas que incitan a los disvalores, programas que incitan más bien a la lujuria, que programas que incitan a la libidinosis. Esto es guerra, combate y demás, basura mediática. ¿Qué juventud vamos a cosechar con esto? Por eso me parece muy atinente esa cita bíblica, Salmos 1, versículo 7, ¿no? La sabiduría empieza cuando hay temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, haz lo que se te da la gana. Es un tema de valores, como dijo Vitorino, pero también es un tema de eliminar este tema de la ley del mercado, señor. Lo primero es proteger la vida del usuario, la vida del que transporta y también un mejor servicio. Y eso se hace con control, no con mercado. Así es, control y sin temor alguno, todos estamos llamados a denunciar las malas praxis de algunos pseudos profesionales que trabajan en muchos sectores, que no saben ni por qué ni para qué están sentados en un sillón